En el tiempo de la UNED nos detenemos ahora en comentar un tema relacionado con filología, un tiempo para acercarnos a la realidad de países, regiones, zonas geográficas que comparten más de una lengua. Cada vez es más común encontrar gente bilingüe que comparte un mismo territorio y que crea un modelo social de convivencia. Bien es cierto que esa convivencia no siempre resulta fácil, pero en un mundo cada vez más abierto, las lenguas sirven para crear un sistema de enlace para comprender y compartir. En Sin Distancias me acompaña en el estudio Elena Azofra. Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo, gracias por venir. Bueno, hacía un tiempo que no te pasabas por este estudio. Sí, la última vez fue hace tiempo. Sí, pero bueno, imagino que luego las visitas serán más asiduas. Sí, yo siempre engancho hasta la próxima. Sí, si fuera por ganas vendría mucho más, porque este medio me gusta especialmente, sí. Sé que es verdad que Elena Azofra es una entusiasta, ella es profesora de lengua española en la Facultad de Filología de la UNED, y tu iniciativa, lo que me comentaste para hacer este programa, me dijiste, vamos a hacer un programa sobre lenguas en convivencia, en países donde se habla más de una lengua, cómo son esas relaciones, la convivencia, si es pacífica, si es polémica. Bueno, ya saldrá, no voy a adelantar. Sí, tuve especial aquí. Cuidado con el título. ¿Verdad? Me acuerdo que sí, que fuiste cuidadosa y se agradece. No quise usar la expresión lenguas en conflicto, ni conflicto de lenguas, y creo que lenguas en convivencia es un sintagma que recoge mucho mejor lo que va a ser el contenido de nuestra charla, supongo, porque son nuestras ideas. Como eres una buena lingüista, yo creo que has elegido un buen concepto. Y has traído como invitada, has invitado aquí a este espacio, que bueno, es de la UNED, pero yo creo que es abierto a cualquier universidad, a una profesora a través de un acuerdo bilateral Erasmus que existe en la UNED, ¿verdad?, de movilidad de estudiantes y profesores. Sí, coméntanos un poco tú, Elena. Bueno, es uno de los acuerdos que hay dentro del marco de las becas Erasmus y tenemos un acuerdo con esta universidad porque Renata y yo compartimos campos de investigación, trabajamos juntas en algún pequeño proyecto. Yo estuve haciendo una estancia en Gante en diciembre y también tenemos un proyecto de intercambio de estudiantes. Este año ya un estudiante de la UNED va a ir a Gante para el primer cuatrimestre del próximo curso. Y en este marco de movilidad, Renata ha venido a vernos para el seminario de investigación en estudios filológicos de la Facultad de Filología, que ya va por su 4ª edición, y ha venido a visitarnos por eso. Bueno, ya has dado pistas, has nombrado a Renata y has nombrado Gante. Sí. Ya, dilo todo completo. Bueno, Renata Engels es una colega de la Universidad de Gante y es profesora allí de lingüística románica y de lingüística hispánica. Yo creo que es el momento de darle la palabra. Bienvenida a nuestra universidad, Renata. Hola, muchas gracias. Porque ella viene de una universidad presencial y pensamos que también visitar estos estudios podía ser una cosa interesante para ella. Pues sí, porque yo creo que es un aspecto característico de la UNED el tener un programa, una emisión de radio. Y Renata Engels, te doy la bienvenida también a este medio, a la radio de la UNED. Gracias. Hola, gracias. Bueno, hemos organizado esta charla para hablar con ella de un tema que es el de la convivencia de lenguas, como decíamos, que despierta un gran interés, pero no solo entre los lingüistas, sino en general entre todos los hablantes. Tanto en su país, Bélgica, como en el nuestro, coexisten varias lenguas. Y esta situación de contacto resulta un objeto de análisis tan complejo como atractivo, la verdad. Lo que queremos dar aquí es una visión general del problema, pero alejada del tópico, un tópico que está muy presente en nuestra sociedad del conflicto lingüístico. Y por eso, precisamente, como os decía antes, hemos titulado este programa Lenguas en Convivencia. Queremos ver qué tienen en común la situación de España y la de Bélgica y, si es posible, aunque es poco el tiempo que tenemos para ello, analizar las ventajas y los inconvenientes de vivir en un territorio plurilingüe. Podemos empezar, si te parece bien, explicando los conceptos más importantes y los términos que vamos a manejar, porque quizá algunos de los oyentes no están familiarizados con la terminología.
Cuando existe en un territorio convivencia de lenguas, lo que se conoce como lenguas en contacto, lo ideal es que exista pues, una situación de equilibrio entre ellas. Una situación que denominamos, si son dos lenguas, bilingüismo, en este caso bilingüismo social, y si son más, pluri o multilingüismo. Pero en realidad lo que ocurre muchas veces es que el uso de estas distintas lenguas en un mismo territorio no es equilibrado, sino que una se utiliza en situaciones más formales y es lo que técnicamente conocemos como sociolecto alto o lengua A, y la otra en situaciones más familiares como sociolecto bajo o lengua B. Esta situación de desequilibrio se conoce con el nombre de diglosia y para darle solución las instituciones pueden impulsar leyes de planificación lingüística en una actuación que en su conjunto se conoce como proceso de normalización. Esos temas los estudian nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes en asignaturas del grado en lengua y literatura, en asignaturas como el lenguaje humano, sociolingüística del español. Bien, vamos a preguntar ahora a Renata por la situación en Bélgica. En primer lugar, dinos, Renata, ¿cuáles son las lenguas oficiales en tu país? Pues bien, Bélgica tiene 3 lenguas oficiales, neerlandés, francés y alemán, ligadas a 3 regiones diferentes, el norte del país, el sur y una pequeña región en el este, es decir, la comunidad flamenca, la comunidad valona y la comunidad alemana. Bueno, hablaré luego de un caso particular, a saber, la comunidad de la capital del país, Bruselas. Bueno, no voy a tener en cuenta aquí el alemán porque en Bélgica solo lo habla una minoría, a saber, 1% de la población, y a lo largo de la historia la comunidad alemana no ha tenido muchos problemas políticos ni lingüísticos con otras regiones. ¿Y cómo se explica esta presencia de las dos lenguas mayoritarias en el país, del neerlandés y el francés? ¿Se debe también a causas históricas, supongo? Sí, efectivamente. A lo largo de su historia, la región que actualmente se llama Bélgica perteneció a varios reinos. Primero el reino Habsburgo y español. Luego, en el siglo XVIII, el condado de Flandes estuvo gobernado por los austríacos y, claro, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, formaba parte del imperio francés bajo Napoleón. Finalmente, justo antes de hacerse independiente, formaba parte de Holanda bajo el rey Willem I. Y él quiso imponer ya el neerlandés como lengua oficial en Flandes, pero esto causó enormes protestas, sobre todo por parte de los católicos francófonos. Finalmente, el país se hizo independiente, pero se nota muy claramente la herencia de la parte del norte, que estaba más cerca de los Países Bajos, y el sur, que se aproximó a Francia. ¿Y cómo se ha regulado desde el punto de vista legal el uso de estas 3 lenguas oficiales? Supongo que estará planificado su uso en los distintos servicios, en la administración, en otros servicios públicos, sí, ¿no? Pues hace falta destacar una serie de fases diferentes en este proceso. Por ejemplo, primero, en 1830, la Constitución belga establece lo que se llama libertad de lengua, pero en realidad todos los actos oficiales, a saber, jurídicos, políticos y académicos, se realizaban en francés y el flamenco era la lengua de los campesinos. Después se decretaron una serie de lo que se llaman leyes de lengua en neerlandesa, taalwetten, que gradualmente impusieron el francés y el neerlandés como 2 lenguas oficiales, es decir, que a través de medidas de planificación lingüística, el gobierno fijó el estatus de las diferentes lenguas, sobre todo con la finalidad de preservar y de conciliar las lenguas que se hablan en Bélgica. Es decir, que se supera la situación de diglosia del siglo XIX, en que podíamos decir que el francés era la lengua alta o A y el neerlandés la lengua baja o B, ¿no? ¿Cuándo tiene lugar este proceso de normalización? ¿A principios del siglo XX? Sí, pero después la situación evolucionó. Pues en el año 1921 se reconocieron 2 grandes regiones en Bélgica, cada una con su propia lengua. Y gradualmente cada región se hizo más monolingüe. Bueno, la situación en Bruselas es más complicada. Cada vez más valones fueron a vivir alrededor de la capital, así que algunos pueblos y algunas ciudades originalmente neerlandófonos se hicieron francófonos. Y en los años 60 la capital se declara oficialmente bilingüe, lo que significa que la administración, la enseñanza se proporcionan en las 2 lenguas.
y es el gobierno que decide cuántas lenguas se enseñan en las escuelas de todo el estado, desde qué edad y por cuántas horas. Bueno, el neerlandés, por lo que nos dices, ha pasado de ser lengua minoritaria a lengua plena en poco tiempo. ¿Y qué consecuencias políticas destacarías en este proceso? Bueno, el sistema de gobierno es complicadísimo, pues la administración política depende de un gobierno federal y además varios gobiernos regionales. Pues imagínate cuántos ministros tenemos que pagar en un país tan pequeño. Pero sin embargo, cada vez más competencias ahora pasan al nivel regional. Sí, en España también sucede algo parecido. Vuestros gobiernos regionales serían unidades paralelas a nuestros gobiernos autonómicos, una organización que aquí está en permanente tensión con el gobierno central por cuestiones relativas a las competencias que tiene cada uno en los distintos ámbitos, en la educación, en la justicia. Y efectivamente es un sistema muy costoso para la economía de un país, especialmente en épocas como esta de crisis, ¿no? Y supongo que, como en España, habrá muchas diferencias de opinión entre los ciudadanos. Sí, bueno, la gente en la calle no siempre piensa lo mismo. Y en la política existen partidos nacionalistas y también separatistas. Y el separatismo gana importancia en Flandes, bueno, aunque al lado flamenco siempre ha existido. Al revés, en Valonia no se observa esta tendencia separatista o menos. Uh-huh. ¿Y se observan diferencias también en la imagen de prestigio de las diferentes lenguas en algún ámbito? Bueno, antes, cuando se creó el Estado belga, pues por la revolución industrial, Valonia tenía más riqueza. En los años 60, con el cierre de cada vez más minas, cambió la situación. Y hoy día Flandes tiene más industria y se ha hecho económicamente dominante. Y claro, este cambio en el poder económico ha despertado aún más la autoconciencia lingüística de Flandes. Por el otro lado, el prestigio del francés, que claro, era también la lengua de la cultura, este prestigio en general ha cambiado debido al predominio cada vez más fuerte del inglés. Pero claro, esto sucede también fuera de Bélgica, es decir, en el mundo entero. Sí. Para darte un ejemplo, nuestro ministro de Educación, él quiso cambiar la enseñanza de lenguas en Flandes. Por ejemplo, ahora se estudia francés a partir de los 10 años y él quiso reemplazarlo por el inglés. Pero bueno, hubo muchas protestas y seguramente eso no va a ocurrir, o espero que no. Bueno, y pasando al plano de nuestro trabajo habitual en las universidades, ¿cuál es la situación de las lenguas? Bueno, en mi universidad, pues la Universidad de Gante, se introdujo el neerlandés a partir de 1921 y esta universidad se hizo monolingüe, pues solo neerlandés, en 1930. A fines de los años 60 también la otra gran universidad de Flandes, a saber la Universidad de Lovaina, se hizo también exclusivamente neerlandófona y se creó entonces la Universidad de Louvain-la-Neuve, que es francófona. Bueno, actualmente las lenguas oficiales de nuestra universidad son el neerlandés y el inglés, pues no francés. Tenemos entonces en Bélgica una sociedad con dos lenguas, pero no podemos decir realmente que todos los hablantes sean bilingües. No, pues más bien la situación más frecuente es de un grupo que es monolingüe, pues el grupo dominante, y otro grupo minoritario que es bilingüe. Pues generalmente se supone que sobre todo los valones son monolingües, mientras que los flamencos son más frecuentemente bilingües. Pues aquí quisiera añadir algunos datos interesantes que salen de un informe que se publicó en el año 2006 y en el que se dice que los flamencos son más multilingües que los valones. Pues se dice que un 59% de los flamencos habla francés contra solamente un 19% de los valones que hablan neerlandés. Pero bueno, parece que la situación está cambiando un poco, pues los valones hablan cada vez más el neerlandés. Por ejemplo, hay políticos en el gobierno federal que hacen muchos esfuerzos para aprender y hablar neerlandés, como el primer ministro Di Rupo. Y mi impresión general es que, por el otro lado, los flamencos dominan cada vez menos el francés.
Pues para dar otro ejemplo, en nuestra facultad el número de estudiantes que estudia francés ha disminuido considerablemente con la introducción del sistema de Bolonia. Pues escogen más inglés junto con español, aunque esta situación está cambiando otra vez. Uh-huh. Les recuerdo que estamos en un programa de radio de la UNED que se llama Sin Distancias y que lo estamos dedicando a filología. El título del espacio, Lenguas en Convivencia. Elena Azofra, que es profesora de lengua española en la Facultad de Filología de la UNED, propuso este tema de estudio y trajo como invitada aquí a este programa a la profesora Renata Engels de la Universidad de Gante. Elena, ¿podemos seguir con vuestra conversación, te parece? Muy bien, pues podemos preguntarle ahora a Renata cómo describiría la situación de bilingüismo en Bélgica. Bueno, pues actualmente ya no se trata de diglosia, porque no hay una lengua que se utiliza en una modalidad más alta, pues como sociolecto alto, y otra en una modalidad más baja. Antes sí que era el caso, pues en Flandes la burguesía habló francés, la gente de la calle flamenco. Bueno, quedan algunas huellas de esta situación, por ejemplo en Gante, pero realmente es una minoría, pues en Gante una vieja burguesía sigue hablando francés como lengua de prestigio y tienen un tipo de code switching entre francés y dialecto gantés, así que casi nadie los entiende. Qué gracioso. Bueno, y respecto a la planificación, hablábamos antes de planificación y de proceso de normalización. ¿Nos puedes decir algo de la planificación lingüística en Bélgica? Sí, pues la diversidad lingüística en Bélgica está asegurada por las disposiciones legales de Taalwetten. Y la frontera política determina lo que se llama comunidades con facilidades, en neerlandés de faciliteitengemeenten, donde la administración se hace en dos lenguas, por ejemplo, alrededor de Bruselas. Por otro lado, en Flandes se ha generalizado una segunda lengua al lado de la lengua materna y el francés se estudia en la escuela ya a partir de los 10 años hasta los 18 años. En Valonia la situación es un poco diferente, pues ahí el neerlandés es optativo en la enseñanza primaria, pero se enseña regularmente. Y en la enseñanza secundaria los alumnos pueden escoger entre neerlandés e inglés. En Bruselas, pues el llamado centro de Europa, los contactos político-económicos se hacen en varias lenguas, por lo que ahí se trata más bien de una situación de multilingüismo. Sí, nos decías antes que la situación de Bruselas era peculiar, ¿verdad? Sí, así es. Bruselas era un territorio históricamente flamenco y sufrió ya en el siglo XVIII lo que se llama un afrancesamiento. Pero hoy día la presencia del neerlandés es más pronunciada que, por ejemplo, en Valonia y, por lo tanto, el bilingüismo también está más presente. Por tanto, la estructura sociolingüística en Bruselas es muy complicada. En el dialecto de Bruselas se observan muchos belgicismos, pues mucho más que en Valonia. Y aquí, también podría decirse que hay algo de diglosia, dado que las palabras flamencas que se intercalan tienen un valor muchas veces popular, un valor depreciativo y son sobre todo insultos. A partir de los años 60, Bruselas se convirtió en una ciudad de muchos contactos políticos, contactos económicos internacionales, y esto pudo ser el motivo del aumento de la presencia del francés y también la razón por la que hoy día una minoría hable neerlandés según las estadísticas más recientes. Uh-huh. Bueno, sé que conoces bien no solo el español, sino también España. Has visitado nuestro país en varias ocasiones, Renata. ¿Te atreverías a decirnos qué diferencias encuentras entre la situación española y la belga? Sí, no es fácil, pero me parece bastante diferente de la situación en España, porque en Bélgica, son dos lenguas muy diferentes, lengua germánica, lengua románica, y además habladas en dos zonas, geográficamente separadas. Por ejemplo, nunca se va a imponer la enseñanza en neerlandés en Valonia y viceversa. Eso no se hace, sino que sí se enseña automáticamente como segunda lengua.
Sí, efectivamente, yo también he estado allí, también tengo un poco de experiencia con aquella sociedad y, en mi opinión, se trata de una convivencia de lenguas muy distintas. Sí que está claro que allí es una auténtica frontera entre una lengua y otra y hay mucho respeto por la lengua del otro territorio. En España yo creo que la situación es más compleja, puede ser por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque el territorio es mucho más extenso que el territorio nacional. También nuestro número de lenguas es mayor, tenemos además más lenguas y además algunas de las que se discute si lenguas o dialectos, como es el caso del valenciano. No tenemos tiempo aquí para hablar de ello. Tenemos también una historia muy desigual en ellas y muchos dialectos diferentes. Y yo siento no tener hoy más tiempo para comentar, por ejemplo, la situación en la enseñanza, que me parece particularmente interesante. En Cataluña, por ejemplo, hay un conflicto muy importante en este momento y el modelo de reparto lingüístico en la escuela es muy diferente del País Vasco, donde las familias pueden escoger entre varios modelos e incluso alguno no bilingüe, sino trilingüe con inglés. También es muy diferente del de Galicia. Y, por ejemplo, este mismo mes, la semana pasada, creo, ha habido sentencias del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña que la Generalitat se niega a acatar porque afectan a la presencia del castellano en la escuela. Y los catalanes en general reivindican el derecho a disfrutar de la enseñanza solo en catalán. Se comenta en la prensa. Hay también allí muchos hablantes de castellano que reivindican para sus hijos la enseñanza en las dos lenguas o con bastante proporción superior de castellano de la que hay ahora, ¿no? Bueno, todo esto son impresiones subjetivas, por supuesto, viniendo de mí, porque yo no vivo en ninguna de estas comunidades autónomas donde hay lenguas cooficiales, ni tampoco soy bilingüe, y solo conozco el problema pues, por la prensa y por la literatura especializada en estas cuestiones. No, pero yo creo, Elena, que has hecho una descripción, ¿no?, muy acertada de la situación. No estamos hablando de opiniones, es cierto, sino un planteamiento, ¿no?, de cómo es la situación. Me ha parecido muy bien que traigas esto a colación porque, claro, yo estaba pensando cuando dices lenguas en convivencia, digo, bueno, en España tenemos otros casos. Yo estaba adelantándome quizás un poco, a lo mejor, a tu participación, intentando buscar algún punto de comparación. Ya nos ha dicho Renata que es muy compleja la situación como para trasladar de un país a otro, ¿no? Sí, yo creo que son países muy diferentes y la situación es muy diferente, pero bueno, yo creo que sí que podemos hacerle a Renata una pregunta interesante que ni tú ni yo, Miguel, podemos responder porque no vivimos en ninguna de esas comunidades autónomas, pero quizá ella sí. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en un territorio plurilingüe y cuáles son las ventajas de ser bilingüe? Bueno, las ventajas desde el punto de vista de una flamenca, bueno, puedo decir que los flamencos tienen generalmente la reputación de aprender fácilmente lenguas extranjeras, porque claro, tenemos que adaptarnos al francés. Nos lo está demostrando además. Sí. Bueno, y un español estupendo, perfecto. Bueno, no lo sé. Y digamos que, bueno, por término medio, un joven de 18 años que termina en Flandes la enseñanza secundaria domina 4 lenguas, bueno, aunque sea de grado variable, pero bueno, el neerlandés, el francés y también alemán e inglés. Bueno, puedo decir que generalmente por eso también tenemos el espíritu abierto para con otras lenguas y sus culturas. Por ejemplo, las series televisivas extranjeras en Flandes nunca se doblan, sino que siempre se mantiene la lengua original y se añaden entonces subtítulos. En el cine también los subtítulos se dan en 2 lenguas, neerlandés y francés. Bueno, una situación muy diferente a la de España, donde lo normal es ver las películas dobladas, ¿no? De hecho, los cines que presentan películas en versión original se anuncian en un espacio aparte, incluso en las guías, ¿no? Sí. Y son muy escasos. Cine en versión original. Y ahora además hay un conflicto grande porque con las dificultades económicas muchos de estos cines no son tan comerciales y resulta muy difícil mantenerlos. Así que me temo que no solo no mejoraremos en este aspecto, sino que incluso la situación puede empeorar, ¿no? Y que veamos todavía menos películas en versión original de las que vemos ahora. Bueno, ¿y alguna desventaja de la situación de vivir en un territorio
plurilingüe con Lenguas en Contacto? Bueno, una desventaja es no tener una identidad nacional fija que se identifique con una lengua determinada, como lo tiene, por ejemplo, en Holanda, en Inglaterra, en Alemania, aunque allí también, claro, hay minorías. Y claro, bueno, peor todavía es que los problemas comunitarios siempre han dominado y siguen haciéndolo la política belga. Y eso también tiene repercusiones en la prosperidad del país. Por ejemplo, en los años 2010, 2011, tuvimos que esperar casi año y medio, y bueno, era un récord mundial, antes de tener un gobierno, y por discusiones sobre todo sobre problemas comunitarios. Y claro, eso afectó a nuestra economía. Sí, fue una cuestión muy comentada, ¿verdad?, en la prensa española. Yo siempre pensé que quizá por temor a que aquí pudiera producirse algo parecido algún día, ¿no? Por contagio, ¿no? Y nos quedáramos sin gobierno o tuviéramos conflictos para formarlo, ¿no? Pero no es exclusivo, yo creo, de Bélgica. En Italia, que no tienen ese problema. Hablan una sola lengua, pero distinta lengua política. Pero con muchos dialectos. Sí. Bueno, ¿alguna anécdota que te resulte así interesante para terminar? Bueno, sí. Bueno, es curiosa la complejidad de la megafonía en los trenes en Bélgica. Pues la empresa ferroviaria nacional debe informarles a los viajeros en la lengua de la región en que el tren se encuentra en cada momento, lo que significa que un tren que va de Amberes a Lieja, pasando por Bruselas, primero da la información en neerlandés, luego en neerlandés y francés y finalmente, para terminar, solo en francés. ¡Uf! ¡Qué complicación! Sí. Bueno, yo siento no poder ofrecerte datos de España porque la verdad es que no sé cómo lo hacen los trenes aquí, el tren que va de Madrid a Barcelona, tú. Sé que lo hacen bilingüe. Sí. Pero durante todo el trayecto, creo, ¿no? ¿O no? Esa me queda la duda, la duda. Yo tampoco lo... Sería interesante averiguarlo. Sí, para tu próxima visita, seguro. Sí. Bueno, creo que nos queda poco tiempo, así que nos vamos a despedir ya de los oyentes y no quiero dejar de decir que esperamos tener ocasión otro día de continuar charlando ante estos micrófonos de la radio de la UNED sobre estos y también sobre otros problemas interesantes que plantea la convivencia entre lenguas o bien otro de nuestros temas favoritos de investigación o, en fin, seguro que habrá más visitas de Renata y que contamos con ella. Sí. Contamos con ella para el futuro y yo quiero agradecerle especialmente haber aceptado estar con nosotros en este programa y sobre todo haberse prestado a hacer un programa en otra lengua con la que nos ha demostrado que efectivamente la capacidad de los habitantes de Flandes para las lenguas es realmente estupenda, ¿no? La verdad que es un lujo para nosotros, yo creo, Elena, poder conversar abiertamente aquí en una mesa de estudio sobre estas cuestiones, lenguas en convivencia, y yo creo que, bueno, profesorado en convivencia, ¿no? En esta iniciativa de Erasmus, y la verdad que es un lujo, vuelvo a repetir, para nosotros y espero que habrá otra ocasión de vernos aquí. Muchas gracias y un saludo y bienvenida. Sí, muchas Renata gracias. Muchas gracias. Y gracias a ti, Elena Zofra, también. Muchas gracias, Miguel. Belgique.